Bueno muchachos, hoy vamos a realizar un circuito en serie, el cual va a constar de tres resistencias, un LED y un interruptor, y va a estar alimentado por una batería de 9 voltios. Entonces vamos a empezar a realizarlo desde cero. Tenemos aquí ya lista nuestra protoboard. Entonces vamos a comenzar a registrar el valor de nuestras resistencias. A la primera le vamos a asignar un valor de 220 ohmios. Vamos a acomodar para que nos quede en serie. A la segunda le vamos a asignar un valor de 330 ohmios. Y a la tercera le vamos a asignar el valor de 470 ohmios. Entonces, como les dije, va a tener un interruptor. Este es un interruptor deslizable, va a contener un LED y va a estar alimentado por una batería de 9 voltios. Entonces ahora vamos a hacer sus respectivas conexiones. Comenzamos con la parte positiva de la batería, que va a haber conectado a una parte del terminal del interruptor. La otra parte del interruptor va a ir conectado a una resistencia. Como nos damos cuenta, la corriente ya empieza a pasar acá. Vamos a pasar la parte, vamos a usar el color rojo para identificar la parte positiva. La corriente va a pasar todo por este lado, pasar por las resistencias. En esta parte vamos a realizar un respectivo puente que va a conectar la parte negativa de la batería. Entonces vamos a colocarle el color negro. Y aquí vamos a conectar la otra parte. Como nos damos cuenta al conectar, nos dice toda la corriente por qué lado va a pasar. Y ahora vamos a conectar la parte positiva del LED. Entonces vamos a hacer su respectiva simulación. Como nos damos cuenta, efectivamente enciende y apaga correctamente el LED. Entonces ahora vamos a pasar a realizar las medidas con la ayuda del multímetro. Vamos a calcular el voltaje, que según nos dice el circuito en serie, el voltaje que contiene la batería va a ser repartido entre los elementos del circuito, en este caso sobre las tres resistencias y el LED. Entonces vamos a realizar la siguiente comprobación. Entonces vamos a conectar la parte negativa con la primera resistencia. La parte negativa con la segunda. Y aquí con la tercera, así respectivamente, con todos los elementos del circuito para poder identificar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la suma que nos va a tener todas las resistencias, como nos dimos cuenta. Entonces tenemos acá 220 ohmios de la primera, 330 de la segunda y 470. Este es un valor que vamos a tener en cuenta para más adelante hacer sus respectivos cálculos. Entonces le damos a hacer la simulación. Como nos damos cuenta, todo está en voltaje. Y aquí los valores van incrementando debido al mismo valor de las resistencias, puesto que esta era la más pequeña y esta es la más alta. Para hacer su respectiva comprobación, entonces sumamos la primera resistencia, la segunda, la tercera y por último el valor del LED. Como nos damos cuenta, el valor por decimales es 8.99, lo que es aproximado a 9 voltios. Ahora, para identificar la corriente que va a pasar por el circuito, vamos a parar aquí la simulación y aquí al LED le vamos a configurar que nos calcule el amperaje según el multímetro. Entonces iniciamos la simulación y nos damos cuenta que el amperaje que va a pasar por este circuito es de 8.81 miliamperios. Que si hacemos otra vez su respectiva comprobación, para pasarlo a los amperios, el valor va a ser de 0.00881. Ahora estos valores son importantes para poder comprobar la ley de Ohm.
que nos dice que el voltaje se encuentra por la intensidad por la resistencia se encuentra el voltaje sobre la resistencia y la resistencia el voltaje sobre la intensidad. Entonces, teniendo en cuenta todos los valores que tenemos acá, vamos a pasar a comprobar que todo se esté cumpliendo. Entonces tenemos para la primera la intensidad, en este caso es de 8.81 miliamperios, y la resistencia, como les dije, es de 1020. Entonces vamos a encontrar que el voltaje sea de los 9. Entonces 0.00881 por el valor total de las resistencias, 1020, 8.9862 el valor efectivo del voltaje que tiene la batería. La otra parte nos dice la intensidad, que es el voltaje sobre las resistencias. Entonces tenemos el voltaje total, que son 9, sobre el valor de las resistencias, 1020. Aquí también nos damos cuenta que está correcto el valor. Y por último vamos a comprobar el valor de las resistencias, que es voltaje sobre la intensidad. Entonces tenemos el valor del voltaje, que es de 9, sobre el valor de la intensidad, 0.00881. Y aquí todo es cuestión de decimales, pero está totalmente compacto el valor, 1020. Entonces, como nos damos cuenta, todo el valor se está cumpliendo. Y los mismos cálculos que tenemos acá son los mismos que estamos calculando gracias a la ley de Ohm. Para concluir, podemos tener en cuenta que las diferencias entre los circuitos, tanto en serie como paralelo y mixto, es crucial para su diseño efectivo y solución de problemas en los sistemas eléctricos. Cada circuito tiene sus propias características, ventajas, desventajas, como cualquier elemento. Y en este caso nos damos cuenta que el voltaje principalmente aquí es repartido entre todos los elementos.